Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fin de semana con Jaime Núñez. Las 8 de la mañana con 8 minutos. Ayer por la mañana el gobierno de la Ciudad de México daba a conocer las condiciones que se tendrían para las siguientes 2 semanas, que tiene que ver con la cuestión del semáforo epidemiológico, esta manera en la cual nos hemos organizado como Estado, como el gobierno está regulando algunas actividades, que eso es lo importante que tiene, el sentido que tiene este semáforo epidemiológico, y que nosotros como ciudadanos, no sé si bien o mal, lo tomamos como, mira, ya está en color amarillo, ya nos podemos hacer esto. O quizá, mira, ya se puso en color verde, ya quizá podamos hacer esta otra cosa. Y que luego no es en el sentido correcto, pero bueno, sucede. Hay que ser honestos, sucede. Eso pasa en la sociedad, bien o mal. Pero los gobiernos lo utilizan como una manera de sujetarse a restringir o bien abrir espacios económicos que se están viendo o que se han visto seriamente afectados por el COVID-19. Ayer la Ciudad de México anunciaba por la mañana que continuaríamos en semáforo verde, como el Estado de México y otras entidades de la República. Ya por la tarde, alrededor de las 5:30 de la tarde, el gobierno federal sube el semáforo epidemiológico y las condiciones, cómo va a estar planteándose durante las siguientes semanas, durante los siguientes días, y vemos que la Ciudad de México retornaba a semáforo amarillo, ya no como se había informado en la mañana. Que nos aclare este punto y que nos diga qué significa. Se encuentra en la línea telefónica, me da mucho gusto poder saludar a Eduardo Clark. Él es el director general de Gobierno Digital de la Agencia de la Ciudad de México. Eduardo, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Un privilegio poder hablar contigo esta mañana de sábado. Buenos días. Hola, Jaime. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto acompañarlos. A ver, Eduardo, ¿qué fue lo que sucedió el día de ayer y qué significa que la Ciudad de México regrese en el semáforo epidemiológico a color amarillo? Claro, bueno, primero una aclaración, y tal vez eso sí tiene que ver un poco con que pudimos haber sido más claros desde parte del gobierno de la Ciudad de México ayer en la mañana. Nosotros justamente en la conferencia que tuvimos ayer en la mañana ya no hablamos del color del semáforo, no mencionamos que estuviéramos en verde ni en amarillo. En realidad fue porque teníamos una conferencia muy larga, anunciamos vacunación ayer, un tema bastante largo de Metrobús en línea emergente en la calidad de Tláhuac. Pero nosotros desde el jueves teníamos conocimiento que el semáforo epidemiológico que nos había entregado el gobierno de México, nosotros acatamos y siempre vamos en concordancia con lo que ellos nos notifiquen, nos había subido un punto pasando de 8 a 9 puntos de un total de 40, y este cambio de 8 a 9 nos pasaba del verde al amarillo. Es decir, que por un solo indicador, en un incremento a nuestro gusto marginal, nos cambiaba del verde al amarillo, tendríamos que regresar al amarillo. Eso fue lo que pasó, y lo que nosotros estuvimos viendo con los indicadores es que en realidad nosotros en la ciudad no vemos un cambio necesariamente de las condiciones. Seguimos en mínimos históricos de hospitalizaciones, de defunciones, de casos, y que este cambio de un color a otro atendía pues un cambio bastante mínimo en un solo indicador. Por esta razón elegimos nosotros continuar con este programa de reaperturas muy paulatinas, aún con el cambio de color del semáforo verde al amarillo. Y la razón principal por la que podemos hacer esto es también porque hace 2 semanas que pasamos al verde, no cambiamos, y recordarás, no hubo un cambio transformacional de las condiciones de la ciudad. De hecho, fue un cambio muy paulatino. No abrimos más actividades, solo incrementamos aforo, solo incrementamos horarios, y eso permite que ahora que tenemos que regresar al amarillo de acuerdo al semáforo federal, no tengamos que hacer una reversión drástica, porque nunca hicimos una apertura drástica para el semáforo verde. En particular, sabiendo que el semáforo verde estaba en el límite y que, por otro lado, aún con los indicadores en verde, sabemos que seguimos en pandemia y que teníamos que cuidarnos. Por eso, en ese momento no hubo una transformación drástica, y ahora, en este cambio, tampoco una reversión drástica. Entonces, quiere decir, Eduardo, que seguimos prácticamente con lo que se anunció el día de ayer, con lo que se anunció el día de antier. Por ejemplo, ayer comenzaban a hacer preguntas, y me imagino que son muy válidas, con el regreso a clases presenciales, que sabemos, tú y yo lo sabemos, y se ha difundido que es voluntario, pero ¿qué va a ocurrir el lunes 21 de junio, con el regreso a clases presenciales en la capital del país, con este semáforo, por ejemplo?
Lo último que me comentaron ayer en la noche, estaba hablando con la SEP, es que van a emitir un comunicado oficial el día de hoy ellos. La parte que hay que recordar también del semáforo, hay que ver qué va a poner la SEP hoy públicamente, pero hay que recordar que el regreso a clases en la ciudad estaba también ligado a la vacunación docente, no era algo exclusivo del semáforo verde. Entonces hay un poco de margen de maniobra entre que es voluntario, entre que está vacunado todo el personal educativo, y veremos qué dice la SEP hoy. Lo que sí es que todas las actividades que no son regreso a clases, que son actividades que dependen enteramente de nosotros, yo les puedo decir claramente en este momento que vamos a continuar como habíamos continuado, abriendo paulatinamente y con los cambios que anunciamos ayer por la mañana. Creo aquí que lo importante es, y según yo, platicábamos tú y yo juntos hace 2 semanas que estábamos en el verde, hablando de cómo muchas personas, y de hecho la normatividad nos permitía, esperaban que al pasar a semáforo verde fuera ya quitar todas las reglas, ¿no? Que fuera, no hay aforos, no hay horarios, cualquier actividad se permite, podemos abrir antros y bares. Eso es algo que en teoría la normatividad nos permitía. Nosotros en la ciudad no lo hicimos por temas de precaución y sabiendo también que estábamos en este borde del amarillo al verde en un solo punto de diferencia. Eso, no haber hecho eso es lo que nos permite que hoy, aunque cambiamos de semáforo, no tengamos que hacer algo drástico, derivado de que en realidad nuestras medidas de apertura de la ciudad están más parecidos a lo que la normatividad federal nos permite en amarillo que a lo que podríamos hacer en verde. De hecho, mucha gente preguntaba hace 2 semanas, pues es un verde medio raro porque todavía hay restricciones. Exactamente. Tener ese verde muy, muy cauteloso, muy paulatino, nos permite que ante esta reversión tampoco tengamos que hacer un cambio que hubiera involucrado que muchos negocios que abrieron cerraran, ni nada por el estilo. Estamos platicando con Eduardo Clark García, él es el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Eduardo, ¿qué viene para las cifras que ustedes se han convertido en un gran lector de cifras para lo que puede suceder a futuro? ¿Les preocupa algo que estén viendo en la Ciudad de México? Hoy veía uno de estos tweets que sufre la jefa de gobierno todas las noches. Son muy lamentables, me parece que, y lo estoy citando de memoria, 8 muertes en las últimas 24 horas, son muy lamentables, pero es uno de los niveles más bajos que he registrado en estas últimas informaciones que sufre la jefa de gobierno día a día por las noches en estos registros. Es correcto, y esa es una de las razones por las cuales, aún pasando el amarillo, no estamos en realidad pensando en que se requiera algún tipo de confinamiento, algún tipo de restricción de horarios y horas más fuerte, como lo ocurrió durante el segundo semestre del 2020 y los primeros meses del 2021. ¿Por qué? Porque en todos los indicadores que vemos, casos ha caído 93% con respecto a su máximo. Y en las últimas 2 semanas sí se puede hablar de que hay un ligero repunte, una ligera estabilidad, pero en realidad está estable y creciendo poquito a poquito en niveles bajísimos. Les voy a poner un ejemplo, y ese es el indicador que hace que, esa es una de las razones por las cuales subió este punto del indicador epidemiológico. Nosotros en la Ciudad de México llegamos a identificar a diario, en promedio, unos 5,000 a 6,000 positivos por ahí de enero. Ese fue nuestro máximo. Vino bajando, y hace 10 días llegamos a nuestro mínimo de identificar cerca de 250 positivos al día. Ha crecido a subir a más o menos 300 positivos identificados diarios. Esto es un incremento, sí, si lo ves en términos porcentuales, 50 de 250 es mucho, pero en realidad cuando tú haces 7,000 pruebas, que se incremente 50, no creemos que refleje una tendencia ascendente de rebrote. Lo que refleja es que estamos en números muy bajos, que seguimos en reducciones del 91-92% del máximo, y que, pues, estabilidad en este periodo hace que luego parece que hay un repunte solo si hay un par de días atípicos. No sabemos, podría haber un repunte, pero en este momento creemos que estamos más bien en estabilidad. Mismo Contenido. Mismo caso para hospitalizaciones y defunciones, que han caído las hospitalizaciones, han caído los ingresos hospitalarios cerca de 94%, las defunciones cerca de 96%. Llevamos ahí estables en menos de 10 defunciones al día durante ya varias semanas. Claramente cada una es muy, muy lamentable, pero son reducciones gigantescas con los que llegó a ver la ciudad. Entonces estamos en niveles muy bajos y por esa razón estamos muy atentos de lo que pueda pasar. No descartamos un rebrote, pero en este momento no tenemos señales para decir que puede haber un rebrote ya claramente visto en los datos y que eso tendría que llevarnos a cerrar actividades económicas. Por eso tomamos la decisión de, aún con este cambio al amarillo, continuar en esta senda de reactivación paulatina, porque estamos en niveles históricamente bajos de casos. No hay que
perder el respeto al COVID, hay que saber que sigue Claro. existiendo y seguirá existiendo algunos meses. Pero también en la Ciudad de México tenemos que entender que la actividad económica estaba invernando casi 16 meses. Tenemos que seguirla reactivando, porque a niveles tan bajos de contagio tenemos que balancear un poquito y permitir que mucha gente que ha tenido pérdidas horribles económicamente hablando pueda tener un poco de oxígeno. Por eso es un juego de balance complejo. Tenemos que hacerlo y tener mucha responsabilidad de entender hasta dónde podemos ir en términos de reactivación cuando veamos los casos subir, pero en este momento, hoy a mediados de junio, estamos en números históricamente bajos que nos permiten seguir reactivando aún con este cambio a la mañana. Y en ese sentido, hoy la jefa de gobierno dice que sigue la dosis 40-49 para vacunación, Xochimilco, y 50-59 Cuauhtémoc, y lo que viene la próxima semana. Es correcto, hoy terminamos esas dos alcaldías que mencionas, los invitamos por favor que sean sus alcaldías de Xochimilco, que acudan a la Deportiva Xochimilco hoy hasta las 4 de la tarde, y si ya recibieron su primera dosis en Cuauhtémoc con Pfizer, hoy es el último día también para su segunda dosis. La próxima semana, afortunadamente, incrementamos un poco el ritmo de vacunación, nos llegaron más vacunas de las que la semana pasada, y estaremos aplicando segunda dosis de 50-59 en Xochimilco y Tláhuac, son cerca de 95,000 personas, en Xochimilco, en Deportiva Xochimilco y en Tláhuac en la Universidad Marista, y 40-49 en 3 alcaldías, Iztacalco en el Palacio de los Deportes, Cuauhtémoc en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y en la Biblioteca Vasconcelos, Azcapotzalco en la Arena Ciudad de México y en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, en la Unidad Profesional del Poli. Pues Eduardo, gracias por estos minutos, gracias por la aclaración, la información, y vamos a estar muy pendientes. Si hay algún cambio, ya sabes que estamos aquí en vivo sábado y domingo. Abrazo grande, cuídate mucho. Gracias, Jaime, hasta luego. Hasta pronto. Vamos a la pausa, ya volvemos.